Buenas noches, profesora. Hoy quiero disertar un poco sobre lo que fue la revolución petrolera. Quiero que imaginemos dos imágenes de Venezuela. La primera, estamos en 1900, en la que había grandes haciendas, el olor café a tostado y barcos cargados con cacao saliendo desde Puerto Cabello hacia Europa, en una región totalmente rural. En la segunda, estamos en 1930, en la cual hay torres de perforación que dominan el horizonte en el Zulia, grandes ciudades crecen sin control y el Estado nada en dinero. ¿Cómo un país agrario construyó su identidad sobre el café y se convirtió en un sinónimo mundial del petróleo en apenas 25 años? Esta transformación no solo fue un cambio en la economía, fue una revolución integral que configuró nuestra sociedad, nuestra política, nuestra geografía y sentando las bases en el estado rentista que conocemos hoy. Hoy desglosaré un poco sobre este proceso en tres actos. El primero, la frágil Venezuela agraria. El segundo, la explosión del oro negro. Y finalmente, el legado del rentismo. Para entender el cambio debemos conocer el punto de partida. Entre 1830 y principios del siglo XX, Venezuela era una nación anclada en la agricultura y un periodo que podríamos llamar la Venezuela del cuero, el cacao y el café. Económicamente era un modelo frágil. Nuestros ingresos dependían casi totalmente de la exportación del café y el cacao. Esta dependencia significaba que la prosperidad venezolana la decidían los mercados de Nueva York y Europa. Si los precios caían, el país entraba en crisis. Además, teníamos un Estado débil que obtenía la mayor parte de sus ingresos de las aduanas, lo que incentivaba las guerras civiles entre caudillos que luchaban por controlar esos puertos rentables. Socialmente éramos un país rural. La inmensa mayoría de la población era campesina, dispersa entre haciendas y pueblos. La vida era dura. Lo crucial aquí es la ausencia de la conexión. Las carreteras eran pésimas, el país estaba fragmentado y el desarrollo era terriblemente lento. Esta era en el viejo orden que estaba a punto de colapsar. En cuanto a la consolidación petrolera, el viejo orden termina con un evento geológico y político. El proceso arranca con la llegada de compañías extranjeras favorecidas por las concesiones otorgadas por la dictadura de Juan Vicente Gómez. El hito clave ocurre en 1922 con el famoso rentón del Pozo Barroso II en el Zulia, que fue una explosión petrolera que duró 9 días. Este evento nos gritó al mundo: Venezuela es un país petrolero. La transformación fue asombrosamente rápida. En 1917 el café era el rey de las exportaciones. Para 1925 el petróleo ya había alcanzado el valor del café. Y para 1928 el petróleo se corona como el principal producto de exportación. En menos de una década el modelo agrícola había sido desmantelado y Venezuela pasó de ser un país monoexportador de hidrocarburos. ¿Y qué pasó con nuestra gente? Presenciamos el éxodo campesino. Los salarios ofrecidos por transnacionales petroleras eran mucho más altos que los salarios del campo. Esto provocó que el abandono masivo de las tierras, lo que algunos historiadores llaman la siesta agrícola. El campo se vació y el país urbanizó en un abrir de ojos y cerrar de ojos, sin una planificación real. Esto fue un gran giro en nuestra historia. Como todo acto acarrea una consecuencia, la riqueza petrolera trajo consigo problemas estructurales que arrastramos hasta el día de hoy. El más importante es el nacimiento del Estado rentista. Pensémoslo así: el Estado dependía de lo que los venezolanos producían en impuestos y aduanas. Ahora el dinero llegaba directamente al gobierno central en forma de renta o regalía pagada por transnacionales. Esto cambió la relación fundamental entre el Estado y el ciudadano. El ciudadano dejó de sentirse un contribuyente y pasó a ser un beneficiario pasivo de la renta distribuida por un gobierno todopoderoso. Esta renta financió una urbanización caótica,
Las ciudades crecieron, el país se modernizó en infraestructura, o sea, carreteras, puentes, pero todo esto dependía de un flujo único de ingresos y se generó un profundo desequilibrio geográfico a favor de los centros urbanos y petroleros. Finalmente, esta gran deuda, en 1936, el intelectual Arturo Uslar Pietri acuñó la frase visionaria: es necesario sembrar el petróleo. Él extendió que debíamos usar la renta para crear industrias y desarrollar otros sectores. Sin embargo, la historia nos demuestra que el Estado venezolano no pudo o simplemente no quiso salir de la inercia y quedamos atrapadas en la trampa del rentismo. Para resumir toda esta historia, la transacción fue un proceso vertiginoso en la década de 1920, marcado por la velocidad con la que el petróleo desplazó al café. Fue un proceso que destruyó el aparato agrícola y reconfiguró nuestra demografía. El legado es claro: la petrolera no nos trajo la diversificación, sino la dependencia. Hoy, la historia de Venezuela es un caso sin estudio crucial sobre cómo la inmensa riqueza de un recurso natural, si esta no es gestionada con visión a futuro, puede convertirse en la maldición que obstaculiza el desarrollo sostenible. Comprender esta transacción es esencial para entender la Venezuela actual. Muchas gracias y gracias por su atención. Para resumir toda esta historia, la transacción fue un proceso vertiginoso en la década de 1920, marcado por la velocidad con la que el petróleo desplazó al café. Fue un proceso que destruyó